Bienvenido seas a este video en el cual el día de hoy te contaremos una anécdota muy interesante titulada como La Loca de Puebla. La Loca de Puebla es una chica mejor conocida como Yasmín. Esta historia tiene origen cuando Yasmín tenía 20 años apenas y recién ingresaba a los estudios universitarios. No solamente cambió el grado en el que estudiaba, sino que también cambiaría su estilo de vida. Ella es originaria de Puebla, solo que se encontraba viviendo sola, ya que realmente la universidad a la que iba le quedaba demasiado lejos de casa, como para estar transbordando todos los días, ya que serían casi 2 horas de camino, y esto representaba una dificultad muy grande, así que simplemente optaron sus padres por dejarla vivir sola. Tal vez ese fue un gran error. Apenas iba comenzando y conoció a varias personas de su salón y de otros cercanos. Con el pasar de pocos días, se hizo de demasiados amigos, los cuales salían con ella de vez en cuando. A veces simplemente salían a cenar y varias veces salían de fiesta. Y personalmente, Yasmín era una de esas personas que no se conforma con simplemente tomar un poco, sino que tomaba hasta perderse, arriesgándose, ya que muchas veces iba realmente rodeada de personas que no conocía del todo bien. A ella se le hizo normal dormir en una casa y despertar en otra. Ella creía que era de lo mejor su nuevo estilo de vida. Inclusive no tardó en tener algunos lazos entre comillas formales con algunos chicos. Lo malo de esto es que estos lazos eran al mismo tiempo, y ella iba a las casas de estos y se presentaba con la familia. Simplemente a ella no le importaba correr ese riesgo, que en algún momento uno de los novios se llegara a enterar de la existencia del otro, y que de hecho pasó un par de veces, porque no solamente se conformó con tener dos pretendientes, sino le hacía caso a cualquiera que le hablaba. Ese era realmente el mayor problema, ya que ella, por naturaleza, era hermosa y estaba rodeada de muchos pretendientes. Desgraciadamente, para la suerte de todos estos chicos, cuando creían que las cosas les iban bien, porque ella les había hecho caso, ni siquiera tenían la mínima idea de que no era nada de eso, sino todo lo contrario. Le habían hablado a alguien que simplemente los haría sufrir, y ellos no tenían ni la mínima idea en lo que se estaban metiendo. Dentro de todas sus fechorías que había hecho Jazmín, realmente no había recibido nada de esto, de todas las cosas malas que había hecho. Hasta el momento no había sentido las consecuencias de ninguna forma, pero solo era cuestión de tiempo, ya que uno de los chicos con los que jugó tomaría venganza, porque realmente se encontraba destrozado. Así que simplemente lo planeó en cuestión de días y lo hizo. Buscó a su amigo, el cual Yasmín no ubicaba, por eso sería oportuno, y su amigo estaba en la mejor disposición de ayudar a la venganza. Su amigo de realmente era un chico considerado como muy guapo,
ante varias mujeres. Este chico era perfecto para la venganza. El anzuelo ya estaba, solo era cuestión de poner la carnada, y él era la mejor carnada. Por obvias razones, esta chica no dudó ni un segundo en decirle que sí, a lo que fuera. Hablaron un par de semanas en el colegio. Después, un día, decidió acompañarla a su casa, y esto se volvió una rutina durante casi 2 meses. Él argumentaba vivir cerca de donde vivía ella, pero esto realmente no era así, ya que ella, según decía, nunca había ido a la casa de este, ni había sabido algún detalle o información de cómo era su casa o de dónde estaba al menos. No sabía nada. Ella lo intentó seguir un buen día para descubrir en dónde era que vivía su supuesto novio. Se topó con la sorpresa que ni siquiera estaba cerca de donde ella vivía, sino en dirección contraria totalmente. Pero antes de llegar a la casa, logró descubrirla y de inmediato la interceptó para preguntarle qué estaba haciendo. Esta inventó un pretexto por lo que rápidamente se tuvo que bajar del autobús, fingiendo haber llegado a su destino. Eso es lo que le dijo. Realmente el chico no se creyó nada. Más tarde, ella tomaría de nuevo el autobús para regresar a su casa. Su sorpresa sería tal al encontrar al chico de nuevo en el autobús, pero su actitud había cambiado un poco. Ni siquiera le saludó. Parecía que no lo hubiera visto antes, o al menos así actuaba. Iban en el camino, y ya casi estando cerca de su casa de ella, el chico se bajó antes de llegar a su casa de ella. Ella estaba realmente extraña de que él no le había dirigido la palabra. Incluso llegó a pensar que simplemente era alguien que se parecía a él. Y esto no lo podía corroborar, ya que ella llevaba su teléfono apagado, por lo cual sería lo primero que haría entrando a su casa: conectar el teléfono y marcarle para saber si había sido él o qué era lo que estaba pasando. Simplemente lo hizo y el chico negó que fuera él. Ella estaba muy extraña, ya que juraría por todo lo que tiene que sí había sido él, aunque la actitud era bastante diferente, pero que juraría que sí era él. De la nada le dejó de hablar este chico y desapareció de su vida sin más. Tras el paso de algunas semanas, volvió a pasar la misma mecánica. Un chico le habló y ésta le dijo que sí. Poco a poco se fue ganando su confianza de igual manera. Pero aquí la cosa fue un poco diferente, porque nunca la acompañaba a su casa, ni nada, sino que simplemente un día se la topó en otro lado, un tanto desconocido para la chica, por lo cual la chica le pidió ayuda para seleccionar el transporte, porque quería regresar a casa y no sabía cómo. El chico le dijo que incluso la acompañaría, que no pasaba nada, que aún había luz de día para poder regresar a salvo. Y ella simplemente aceptó, pero dentro de poco tiempo se dio cuenta que el autobús que había tomado no era el correcto.
Inmediatamente se sintió amenazada e intentó bajarse, y lo hizo. Pero el chico se disculpó que solamente había sido su error. De nuevo, tomaron el autobús, ahora sí el correcto. Incluso la chica ya se sentía muy amenazada, aunque no lo decía, por lo cual, de los nervios, ni siquiera notó que el autobús ya había pasado por su casa. Ya estaban 7 cuadras más adelante cuando lo notó. E incluso se quedó pensando en qué había pasado o si de verdad estaba tan distraída que ni siquiera lo notó. Se bajó por la 11ª cuadra alejada de su casa. El chico no se bajó del autobús. Ella empezó a caminar. Serían aproximadamente las 9 de la noche, pero ya estaba algo oscuro. Cuando estaba cerca, a 5 cuadras de su casa, empezó a sentir que alguien o algo la estaba siguiendo, por lo cual, a pesar de la hora, decidió irse a otro lado, ya que no quería llevar a su casa a la persona o a la cosa que lo estuviera siguiendo, porque no estaba segura de qué era, pero sí, en todo momento se sentía amenazada. Tal vez ese fue uno de los peores errores que cometió, ya que sin más a duda, ella apareció, pero en cenizas a la semana. Cenizas que fueron regadas en el patio de su casa. Realmente, ¿quién lo hubiera pensado? Que todos esos chicos que parecían tan buenos con los que se relacionaba, uno de ellos estaría tan loco como para tener una venganza de esa magnitud. La reflexión aquí es muy clara. Las cosas malas, tarde o temprano, te pasarán la factura, a veces de peor forma de lo que mereces. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Esto es El Rincón del Terror.